Hoy es la última Santa Cena de este año. Debemos de tener un entendimiento claro respecto a que hoy tomaremos el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera espiritual, porque ya ven que luego algunos dicen, no, es que este es el cuerpo, el pan, no, es un elemento, pero debemos ir explicando, ¿no? Y en segunda posición también tenemos que saber que para mí, por eso les decía yo que este día es más especial que todos los días, el día que celebramos la Santa Cena, porque es el día que yo puedo venir a mi Dios. Todos los días lo hago, todos los días hablo con Él, me arrepiento todos los días de lo que a veces hago, porque a veces es difícil, ¿no? Lo que podemos decir o hacer. Pero este día, para mí, yo le digo a mi Señor de todo lo que he hecho. Quiero arrepentirme de las cosas que a veces hago o digo. Y es buena oportunidad reflexionar siempre el primer domingo de cada mes. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué Dios todavía en su misericordia está a un lado de nosotros? Y miren que el tema de hoy se llama la puerta de la Santa Cena. ¿Y por qué Dios permitió que le pusiéramos este título a la prédica del día de hoy? Miren, vayámonos rápido a la Biblia. En Mateo 7, 13 y 14, ustedes ven que dice: la entrada que lleva a la perdición es ancha, el camino hacia allá es fácil de seguir, mucha gente pasa por esa entrada. Perdón, hermanos, lo tengo en Biblia, lenguaje sencillo, no la tengo en la Reina Valera, pero ustedes pueden irla siguiendo en Reina Valera, aunque aquí en la pantalla se lo estoy pasando en lenguaje sencillo. Entonces dice, mucha gente pasa por esa entrada, pero la entrada que lleva a la vida es muy estrecha. El camino hacia allá es muy difícil de seguir, por eso son pocos los que le encuentran. Entonces, aquí en estos versos, ustedes ven que es Mateo 7. Los que estuvieron conmigo cuando dimos el estudio del Sermón del Monte, que fueron muchos meses, vimos todo el Sermón del Monte, ven que Mateo 7 ya es el final de lo que es el Sermón del Monte. Aquí en el Sermón del Monte nosotros podemos encontrar dos puertas, dos caminos, dos destinos, dos grupos de personas, dos tipos de árboles, dos tipos de frutos, dos grupos a ser juzgados, dos tipos de constructores. Entonces, Dios siempre hace dos cosas. Como en Apocalipsis, cuando habla una de las iglesias, cuando dice, unos son fríos y otros son calientes. Entonces, dos tipos de personas. En este caso, en Mateo 7, 13, 14, Dios habla de dos caminos. Y si ustedes se fijan, el primero dice que es ancho. Ese camino ancho dice que mucha gente pasa por ese camino, va por esa entrada, pero que ese camino te lleva a la perdición. Y existe el otro camino, el camino angosto, pero dice que es difícil de seguir. El camino de Dios, que es el camino angosto, es muy difícil. Por eso yo les he dicho todo este año, mis hermanos, que el camino de Dios no es fácil. Aquellos falsos maestros que digan que hoy vamos a prosperar, hoy Dios nos va a bendecir, claro que sí nos va a bendecir, pero lo primero que quiere Él que tengamos, que sigamos los mandamientos de nuestro Señor. Pero entonces, este camino angosto dice, si ustedes se fijan lo que dice, pocos, porque esos son pocos los que le encuentran. Entren por la entrada estrecha, pues ella nos lleva a la vida, el árbol y su fruto. Entonces, muy pocos son los que encuentran esa puerta. Ahora, yo les preguntaría, ¿cuál es esa puerta? ¿Cuál es la puerta al camino? Porque aquí hay dos caminos, a ese camino
que Dios nos quiere decir. Vayámonos rápidamente a Mateo 8, versículos del 18 al 23. Y ahí en el 18 dice: acuérdense que estos versos es cuando Dios iba a subir a la barca, ¿verdad? Voy a regresarme a Reina Valera. Y dice la palabra de Dios: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vio un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí también podemos ver dos tipos de personas: los que siguieron a Jesús y los que se quedaron en tierra. Yo creo que los que se quedaron, mientras iba la barca, pues la barca iba despacio. Y yo creo, eso es lo que creo, ¿verdad? Eso no lo dice la palabra, pero así lo creo, que Dios iba hablando con sus discípulos, los iba instruyendo, les iba enseñando a los discípulos. Pero mientras él iba enseñando, yo creo que los que estaban ahí en la orilla, pues a lo mejor escuchaban, a lo mejor veían a Jesús y a sus discípulos. Y entonces yo digo, imagínense ustedes ese día que Jesús estaba ahí y los que se quedaron a la orilla. ¿De cuáles quieres ser tú, mi amado hermano? Porque recordemos que hoy, hace rato cantábamos en la alabanza, que Dios vendrá en las nubes. Pero a lo mejor algunos, no lo sé quiénes, se quedarán a la orilla y otros podrán subir a esa nube en la cual Jesús vendrá por nosotros en su segunda venida. Entonces, ¿de qué grupo quieres ser, mi amado hermano? ¿De los que siguen a Jesús o de los que se quedan a un lado? Yo quiero ser, mi hermano, de aquellos que entren a la barca y de los que siguen, y que sea un discípulo, que yo sea un discípulo de Jesús y que Él me enseñe cosas nuevas. Porque sabemos que muchos se quedaron a la orilla. Miren, ahí en el verso, uno le dijo, lo reconoció y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Pero qué pasó? No lo siguió. Otro le dijo: permíteme que vaya primero a enterrar a mis muertos. ¿Qué sería de manera espiritual, no literal como lo dice la Biblia? ¿Qué sería de manera espiritual que nosotros enterremos a nuestros muertos? ¿Qué quiere decir nuestro Señor cuando Él dice: deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Qué le quiso decir? Deja lo que está en este mundo, deja la vida mundana, entierra en lo que tú estás creyendo que es lo mejor para ti. Porque muchas veces nosotros como humanos creemos que nuestra familia, que nuestra esposa, que nuestros hijos, que nuestras posesiones, que nuestro trabajo es lo importante. Y Dios te dice, Jesús dice en esta mañana: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, si tú quieres estar en el mundo, ve al mundo. Y entonces, ¿qué les pasó a algunos? Se quedaron en la orilla. Pero, ¿saben qué pasa, mis amados hermanos? Yo quiero ser de esos que se suban a la barca del Señor. ¿Cuántos quieren subirse a ese barco con el Señor? Que en este caso será una nube. El Señor, dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá venir en una nube. Entonces, yo asemejo este pasaje, lo asemejo en el futuro, con la profecía de nuestro Señor, que este barco es la nube en la cual regresará nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero nuestro Señor, ya estando, fíjense, ya subió a los 12, ¿verdad? Ya subió a sus discípulos. ¿Qué pasó después?
Recuerden que hubo una tormenta y todo esto. Y en el 25, miren, vámonos, me adelanto versos adelante, y en el 25 y 26 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Recordemos que el Señor pues tranquilamente estaba durmiendo, no había problema. Y les dijeron los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, aquí lo que podemos ver es que nuestro Señor está a la puerta. Nuestro Señor nos enseña que debemos de tener fe, debemos de ser hombres de fe, ¿verdad? Y Él está tocando a la puerta. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Miren, vayamos a Mateo 24:33 y dice la palabra de Dios. Y ahorita me van a entender por qué estoy rápidamente yendo a estos versículos. Ahorita los voy a englobar todos, ¿verdad? Ahorita que cuando llegue yo voy a decirles por qué me estoy yendo rápido. Bueno, dice Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Recuerden que, bueno, yo les he hablado mucho de Mateo 24, he predicado mucho Mateo 24. Recordemos que Mateo 24 es la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Jesús dice cómo va a ser el final de los tiempos. Si recordamos versos anteriores, está diciendo que cómo vendrá, que vendrán guerras, rumores de guerra, pero que no nos alarmemos porque esto apenas son principios de dolores y todo lo que dice, ¿verdad? Hasta llegar al 33, cuando dice que Él está cerca a las puertas. Y dice en el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? También me han escuchado mucho decir que en los días de Noé había mucha maldad. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hoy estamos, creo que de la misma manera. Lamentablemente vemos las noticias, los que vemos noticias vemos que cada día hay problemas en este lugar, y los cárteles, y vemos tantas cosas, ¿verdad? La semana pasada, bueno, en esta semana que está terminando, vemos que Rusia declaró que probablemente pudiera haber una tercera guerra mundial. Eso bíblicamente no es cierto, porque sabemos que la tercera guerra mundial es la guerra de Armagedón, y para eso ya vamos a estar en la gran tribulación. Entonces, bueno, ellos dicen eso, pero estamos viendo que los conflictos están escalando a tal grado, por ejemplo, que una organización de derechos humanos le dijo al primer ministro de Israel, a Benjamín Netanyahu, lo quiere apresar contra delitos de lesa humanidad. Entonces vemos cómo el mundo se está tan fuerte, y por eso digo que en el 33 dice, conoced que está cerca a las puertas. Ahora les preguntaría, mis hermanos, ¿quién está a la puerta? ¿Quién está a la puerta? Por eso dice, conoced. Dios nos ha dejado su palabra bendita en la Biblia. Y dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y es inerrante. Si conocemos la palabra, si somos estudiosos de la palabra, ¿quién está cerca a las puertas? Nos quiere decir que entonces debemos de conocer la palabra para poder saber si está cerca o no está cerca. Es, por ejemplo, miren, vamos a suponer que esa es la puerta. Y esa puerta, ¿quién está más cerca? Bueno, a lo mejor mi hermano Arturo es el que está más cerca, ¿verdad? Yo no sé si a lo mejor pudiera estar tan cerca de esa puerta. ¿Por qué? Porque tengo aquí cosas. Pero si él está más cerca, quiere decir que él ya sabe que se tiene que salir.
que tiene que a lo mejor decir, ya en un momento voy a abrir. Ahora, recordemos que, por eso yo les decía ¿quién está a la puerta? Jesús es la puerta. Miren lo que dice Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto. Y cuando Jesús decía 2 veces lo mismo, quiere decir, es cierto, o sea, te lo estoy diciendo, te estoy confirmando. Y dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, Jesús es la puerta. Jesús es el que está ahí. ¿Y quién está más cerca de Jesús? Bueno, ahorita hicimos el ejemplo que al parecer mi hermano Arturo está más cerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podremos saber si estamos más cerca de Jesús o no estamos más cerca de Jesús? Eso es lo interesante. Ahí es donde quiero llevarlos en el análisis, ¿verdad? Y ese análisis es el que Dios quiere que hablemos el día de hoy. Dios dijo esta semana, por eso dijo esta semana que el tema de la Santa Cena, ven que les digo, cada mes hablamos de la Santa Cena y cada mes hablamos un tema de la Santa Cena, pero le ponemos un título. Entonces, el título de esta semana, de este mes que Dios dijo es la puerta de la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque debemos de conocer quién es la puerta, y la puerta sabemos que es Jesús. Entonces, si Jesús es la puerta, y aparte, Mateo 24:33 nos dice que Él ya está cerca a la puerta. Y aparte también veíamos en Mateo 24:8, 18 al 23, que Él va a venir en las nubes, en esa barca, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que van a entrar? Entonces, ¿ya vieron cómo se unen todos los versos en una sola idea? Ahora, ¿cuáles son esas puertas? Esas puertas ustedes las tienen ahí en su segunda página de su cuadernito y ven cómo es. La primera puerta es la puerta de la oración. Ahora, si ustedes van viendo las puertas, es como si fuéramos abriendo puerta, luego otra puerta y así. Primero, obviamente abrirás la puerta de la oración, después abrirás la puerta de la privación. Y tienes que ir escalando en esas puertas, porque si tú no escalas en esas puertas, hermano, entonces nada más te quedaste en la primera, en la segunda, en la tercera, o a lo mejor, como mi hermano Arturo, que ya está hasta la 7ª puerta, ¿no? Entonces, la segunda puerta es la de la privación, la tercera es la puerta de la justicia, la cuarta la puerta de la sanidad, quinta la puerta de la liberación, sexta puerta de la necesidad y séptima puerta de la explicación. Y miren, estas no son las únicas puertas, hay muchas puertas. Quiero decirles que hay muchas puertas que habla la Biblia, pero para ejemplo específico de lo que Dios habló esta semana es que estas puertas son las que quiere que revisemos, es las que quiere que hoy analicemos nuestro Dios. Entonces, esas 7 puertas tienen un fundamento y tienen un porqué. Primero vamos a analizarlas, ¿verdad? Así es que ahí están los versos y les voy a pedir a algunos que me ayuden, ¿verdad? Un horario, la sala, su recámara y ahí en secreto hablar con nuestro Señor. Y entonces, en la puerta de la oración, tú encontrarás a Jesús. Ahí vas a encontrar a nuestro Señor. Y es importante que tú entres a esta puerta. La privacidad es lo ideal para una oración genuina, para una oración que salga del corazón, porque recuerden que nuestro Señor sopesa nuestro corazón, ve nuestro corazón. Lo que Él quiere es una oración no mecánica, no una oración que sea que ya no la aprendimos y mira, no, una oración genuina, ¿verdad? Mateo 7:13, la puerta de la privación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta puerta, recuerden que ya la habíamos visto, ¿verdad? La vimos hace ratito al inicio. Decíamos que la puerta estrecha es por donde nosotros debemos de entrar. Espacioso es el camino. ¿Cuál es el camino?
el camino del mundo, ¿verdad? Y dice, y lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, ¿verdad? Pero dice que la puerta estrecha es la que nosotros debemos de seguir. ¿Cómo se imaginan ustedes que sea una puerta estrecha? ¿Se imaginan algo así? Pues donde nomás podamos pasar. No. Hasta de lado. Miren, ¿se imaginan esa puerta? ¿Se imaginan esa puerta? No. Esa puerta, les voy a platicar, les voy a platicar de esta puerta. Esta puerta sí existe. O sea, no me la saqué, no me la inventé. Esta puerta es de un monasterio, es decir, es de la iglesia tradicional. Está en Portugal, en Alcobaça. Mide 2 metros de alto por 32 centímetros de ancho, ¿verdad? Fue construida en 1178 por la orden cisterciense. Y ahí dentro de ese monasterio hay varios reyes portugueses que están enterrados, ¿verdad? Pero ¿para qué era esta puerta? Aquí viene lo interesante. Esta puerta, para poder, ¿qué daba hacia atrás de esta puerta? La cocina. ¿Qué se dieron cuenta el abad de aquel monasterio? Se dio cuenta que, porque aquí en este monasterio hay un río, y el río cae directamente. Hicieron un canal que cayera directamente al monasterio. Entonces ellos tenían pescado y tenían un montón de cosas. Eran agricultores porque pues era un monasterio. Los monjes que estaban ahí empezaron a engordar. Por eso la puerta se llama, ¿cómo se llama? No lo tengo, pero bueno, tiene así ya, aquí está, la puerta se llama Pega Gordo, porque empezaron a ver que los monjes empezaron a engordar, y si no eran suficientemente delgados no podían pasar esta puerta. Entonces lo que hicieron fue que solamente aquellos monjes que pudieran entrar podían pasar a la cocina. Porque no les traían obviamente el plato, sino que ellos tenían que ir con su charola o con su plato para poder entrar a la cocina, servirse, comer y poder salir. Si ellos no estaban lo suficientemente delgados, no podrían comer. Entonces, forzosamente, el abad los hizo que ellos adelgazaran. Entonces por eso está una persona, miren, así como yo, a lo mejor con pancita, ¿no? Yo no sé si podría entrar en esa puerta. Ahora, a lo que voy es, la puerta estrecha. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor con esta puerta estrecha? Y por eso ejemplifiqué esta puerta. No quiere decir que tengamos que comer todo. Él quiere que tengas una vida saludable, pero ¿de qué? De lo mundano, de lo de allá afuera, porque si no vas a poder entrar por esta puerta estrecha. Aquí si ustedes ven, lo hicieron de una manera carnal, ¿no? La iglesia tradicional, pero yo lo quiero ver siempre todo, veámoslo, y ese es lo que Dios me ha dicho para ustedes, veámoslo todo espiritual, no lo vean literal. Cuando nosotros leemos la Biblia, sí la podemos leer literal porque dice cosas, pero Dios nos quiere hablar en la misma Biblia de una manera espiritual. Entonces, si me dice que la puerta debe ser estrecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitarme la panza del mundo, quitarme lo que me sobra del mundo. Eso es realmente lo que Dios quiere decir en este momento. No los que estamos panzoncitos, pues, que es verdad, pero sí quiere decirnos que a lo mejor estoy comiendo, así voy a verlo, comiendo cosas que a lo mejor no me están haciendo bien. Y no estoy hablando de comida natural, sino a lo mejor estoy hablando de cosas que estoy tomando de allá afuera y no están siendo saludables para mi vida espiritual. Por eso es de que yo debo de estar, no delgado, porque tampoco debo estar delgado, debo estar en forma, ¿verdad? Bien acá. ¿Por qué? Porque decíamos en el verso anterior, nuestro Señor está a la puerta, está cerca. ¿Y qué tal si no pasamos por la puerta estrecha? Porque recuerden, voy a regresar a la Biblia. ¿Recuerdan lo que decía el verso? Dice, angosto el camino que lleva a la vida
y pocos son los que la hallan. En este caso podría decir, pocos son los que entran, porque si tú vas con tu panzota de mundanidad llena, ¿vas a entrar en esa puerta estrecha? No vas a caber, o te vas a atorar y ya no vas a pasar. Entonces, liberémonos, hermanos. Dios quiere en esta mañana decirnos que tengamos una vida saludable espiritual, hermanos, porque sabemos que hoy hay tantas cosas con las cuales nos podemos embriagar. Nos podemos embriagar de la diversión que existe en el mundo. Nos podemos embriagar de los placeres que tiene ese mundo. Entonces, no, mi hermano, nuestro Señor esta mañana lo que quiere decirte es: entra por la puerta estrecha, entra por esa puerta, ¿verdad? Ok, entonces vamos en la 2. Seguimos con la 3 de la justicia. Salmos 118, 19. Ahí en anterior los justos. Perdón, tantito, ¿sí? No, en el anterior, o sea, lo que estábamos diciendo ahí. Sí. Ese dibujo y la explicación de la puerta nos lleva a que es difícil seguirlo. ¿Por qué? Porque debemos de tener conocimiento de la palabra. Sí. Debemos de arrepentirnos. Sí. Debemos de estar sujetos, pero sobre todo buscar ese deseo de obedecerle y hacer su voluntad. Amén. Eso es lo difícil para entrar en esa puerta. Sí. Casi lo puse. Como dice mi esposa. ¿Quién O sea, fácil seguirlo no es difícil seguirlo porque abarca muchas cosas. Para empezar, tener conocimiento de la palabra. Ya que tenemos conocimiento, necesito arrepentirme porque muchas de las cosas y nuestras acciones y nuestro pensamiento no son los correctos. La otra, debemos de ser sumisos y uno de esos era el velo, como nosotros como mujeres es el velo de tener realmente estar sujetas a nuestro esposo, porque las que lo tenemos así debe de ser. Y luego, de verdad tener un corazón tan humilde para obedecerlo a su voluntad, porque luego en nuestra oración, porque estamos hablando de oración, en la oración queremos hacer algo que es nuestra voluntad, más no la del Padre. Entonces, hasta para la oración debemos de saber cómo pedir y qué palabras usar. La próxima semana vamos a hablar de la oración precisamente. Y como dice mi esposa, me adelanto un tantito, la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Decíamos, los que también, no sé si vieron el ayuno, todo, decíamos que no quieran torcerle la mano a mi Señor, no quieran torcerle la mano a Dios con su voluntad, sino la oración va apegada a la voluntad. La voluntad de nuestro Señor, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si Él me manda algo, decíamos hace 8, 15 días, no me acuerdo cuando hablamos lo del ayuno, si Él me manda algo, ¿cómo tiene que ser? Eso yo lo tengo que aceptar. Así sea una enfermedad. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo Job? Job al inicio, él decía, si Dios dio, Dios quitó. Entonces, la voluntad la debemos de aceptar tal cual como es. Bueno, ahora, regreso a lo que decía mi esposa, porque por eso hice esta versión, la del lenguaje sencillo. Miren lo que dice: pero la entrada que lleva a la vida, o sea, la puerta estrecha, estamos hablando de la puerta estrecha, el camino hacia allá es muy difícil de seguir. Es decir, los que entren por esa puerta no va a ser fácil. Esa puerta es difícil. Entrar de esta manera así, del ladito, diría el hermano Daniel, y delgado, es difícil. Pero estoy hablando, les digo otra vez, espiritualmente. De una manera que debemos de estar en forma, comiendo alimento espiritual, no comiendo alimento mundano. ¿Sale? Dice, por eso son pocos los que le encuentran. Entrar por la puerta estrecha, pues eso lleva a la vida, al árbol y a su fruto. ¿Qué les decía yo? Que había después de esa puerta la cocina, donde ellos podían comer. Entonces dice que tú pasando esa puerta, ¿entras a qué?
a la vida eterna, al árbol que es nuestro Señor Jesús y sus frutos que son sus bendiciones. Ahora entendemos lo que decía mi esposa, ¿no? Creo que lo resumió de una manera correcta. Bueno, seguimos, ahora sí, Salmos 118, 19. Ábrame las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Vamos en la página 2. Dice el verso, abrid las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jehová. Ok, entonces, ¿cuáles son las puertas que ya pasamos? La oración, La obediencia. la privación, la obediencia, es decir, que tú te prives, por eso le puse la privación, que tú te prives de ciertas cosas mundanas, no espirituales, prívate de lo mundano. Entonces, para que seas justo, ya tuviste que haber pasado por la oración, y obviamente ahí incluyo el ayuno, y por la privación de la mundanidad, para que entonces, dice, abrir las puertas de justicia y Jesús, o sea, Dios, bueno, aquí dice Jehová, entraré por ellas, alábale al Señor, a Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la tercera puerta, la de la justicia, ¿verdad? Pero, ahora, otra vez, espiritualmente, puerta de justicia, ¿qué haría referencia espiritualmente? Es por donde podemos pasar solamente aquellos que hacemos justicia. No te puedes decir justo si tú no haces el bien. No te puedes decir justo si a lo mejor pues todavía le debo a mi vecina, o debo por ahí, o no sé, o todavía ando teniendo cosas. No, debemos de aprender a ser justos. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno, pero por eso nosotros debemos de tener este conocimiento del Señor, de lo que quiere. Decía mi esposa nuevamente, vuelvo a referir lo que hace rato decía. ¿Qué tenemos que seguir? Los mandamientos de nuestro Señor. Mientras hagamos lo que el Señor quiere, vamos a ser justos, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos al pie de la letra ese libro sagrado que Dios nos dejó, vamos a ser justos, vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Ok, después, cuarta puerta, de la sanidad. Marcos 1:33. 1:33 dice, toda la ciudad se agolpó a la puerta. Pasamos ya a la puerta de la oración, la de la privación, de la justicia. Dios quiere que nosotros seamos sanados. Dios quiere que entremos. Voy a aprender aquí al texto. Dice, Jesús sanó a muchos enfermos e impulsa demonios por la noche. Después de que Él se pone en toda la ciudad, se golpeaba la puerta para ver que Jesús sanaba a muchos de diversas enfermedades. Así es. La hermana lo conjuntó con el 34. Dice que sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. No dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarnos de esas enfermedades que a veces tenemos, porque tenemos enfermedades también. Hay enfermedades, no sé si ustedes lo sepan, pero hay enfermedades generacionales que a veces decimos, ¿por qué si mi padre fue pobre, yo sigo siendo pobre? ¿O por qué si mi padre fue diabético, yo también soy diabético? Dios quiere sanar esas enfermedades espirituales, pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos de ser liberados. Primero, encontrar a Jesús, encontrar dónde está la puerta de Jesús para poder decirle, Señor, libérame. Tengo que saber qué es lo que tengo, qué es lo que traigo, cuál es esa cadena generacional que a lo mejor todavía está afectando mi desarrollo espiritual, porque hay cadenas generacionales. Nosotros ya somos salvos, eso es una cosa. O sea, son 20 pesos más. Aquí la cosa es que la cadena generacional puede estar limitando, porque ya no me deja pasar lo que hace rato yo les decía. ¿Quién
¿Quién está más? Bueno, ahorita ya está más cerca Rosy de la puerta, ¿verdad? Y ahorita ya Rosy le ganó al hermano Arturo. Y yo quiero ir a esa puerta que es Jesús, pero ¿saben qué? Miren, me está limitando esto. ¿Por qué me limita? Porque a lo mejor yo mismo no quiero quitarlo. Porque aunque a lo mejor mi Señor ya me libertó de todo eso, de todos los pecados, sigo topándome con esto. Porque tenemos que saber en esa cadena generacional qué traemos arraigado, a veces en la genética, a veces en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, todavía lo traemos. Entonces, dice el Señor, quiere sanar a los enfermos, quiere libertarte de demonios, quiere hacer todo eso. Y entonces que tú te agolpes a la puerta, es decir, tú llegues a la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces ya vamos por la sanidad. Seguimos por la siguiente, la de la liberación. Y era traído el hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del... No, Marcos 11:4. No, me tocaba entonces. 11:4, Marcos 11:4. Ya se adelantó, hermano, a la siguiente. Sí, y fueron hallados el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Ok, historia. Recordemos que este pollino un pollino era un asno pequeño, un asno joven, un burrito. Este burrito, ¿quién lo encontró? Jesús, antes de entrar a Ciudad Santa, antes de que fuera la última semana de él entró en el asno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirte nuestro Señor? Entra a la Jerusalén celestial, entra a la Ciudad Santa, entra con Jesús. Jesús es el que te va a llevar. Eso es lo que Él quiere decir. Dice, porque fíjense lo que dice aquí al final. En el recodo del camino, es decir, donde estaba el burrito, y lo desataron, porque el burrito estaba ahí atado. Dios te quiere desatar. Dios quiere desatar todo lo que tú tienes para que entonces tú puedas encontrar el camino a esa Jerusalén celestial, el camino que Dios nos tiene guardados. Entonces se van dando cuenta cómo Dios nos va avanzando en esas puertas, cómo vamos llegando a esas puertas, ¿verdad? Dios quiere desatarte de esas cadenas generacionales, así como el burrito a lo mejor estaba atado ahí y no podía caminar. Dios quiere quitarte ese lazo y que tú entres a esa ciudad, ¿verdad? Ok, pero ¿qué creen? No todo necesariamente es bonito. Vamos por la siguiente. La puerta de la necesidad, Hechos 3:2. Dice la palabra, y era traído un hombre cojo de nacimiento que imponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosnas. Bendito sea el Dios. Bueno, los apóstoles, ¿qué le dieron? No. Sanidad en su parte, en su cojera. Así es, efectivamente. Los sanaron, le dieron lo que ellos tenían. ¿Qué traían los apóstoles? A Jesús, a la palabra, el evangelio. Dice, por eso cuando dice la gran comisión, buscad a aquellos que están perdidos. Entonces, ellos le dieron lo único que ellos tenían, que yo creo que es mucho mejor que unas cuantas monedas. Le dieron sanidad. Y entonces el cojo ya no era cojo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente para que terminemos esta historia de Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ellos, como todos nosotros, debemos de ser bien conscientes de que el poder no es de nosotros. Pedro y Juan
dijeron, ¿por qué se están maravillando de esto? En aquellos tiempos era algo muy normal las sanidades, incluyendo tanto por nuestro Señor Jesús como por los apóstoles. Era muy normal. Hoy es más difícil ver sanidades, pero vuelvo a lo mismo de antes. ¿Por qué hoy no podemos ver tantas sanidades como antes? ¿Ustedes por qué creen? Porque estamos más, con una venda más en los ojos que antiguamente, porque al predicar Jesús con sus apóstoles se fueron dando a conocer a través del caminar de cada uno de ellos, y así fue como hubo más que hubiera sido concretizado, que haya sido una cosa normal para ese tiempo. Sí. Y ahorita es más difícil, sí, porque nos dividimos en religiones, en sectas, y no es lo mismo a que sea de verdad lo que Dios nos ha dado. Algo por ahí va el hermano. El evangelio era puro en aquellos tiempos. Hoy el evangelio, muchos de nosotros, yo no me incluyo, pero muchos del evangelio no es tan puro, está light. Entonces te dicen que vas a prosperar, te dicen, tráeme la factura de tu carro y tú vas a sanar. Entonces, o por ejemplo, muchas de las cosas del mundo están limitando ese poder espiritual, porque nos estamos llenando de cosas de allá afuera en lugar de la palabra. Por eso les decía yo, en esos momentos no había televisión, no había teléfono, no había internet, no había nada. Entonces el evangelio era más puro. Pero dice también la palabra de Dios que en el final de los tiempos, a mayor maldad, mayor gracia. Va a llegar un momento en el que tus hijas y tus hijos profetizarán. Es decir, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, porque al aumentar la maldad también aumentará la gracia de nuestro Señor. Entonces, creemos eso, sí lo creemos. Y por eso aquí Pedro y Pablo les dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué pones los ojos en mí? Como si nosotros fuera el poder o la piedad. ¿Quién les hizo hacer este milagro? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Después de que lo sanaron, lo llevaron al pórtico de Salomón, a este cojo, como ya estaba sano, les dijo, ve y diles lo que no nosotros, sino el Señor acaba de hacer por ti. ¿Qué se discutía en el pórtico de Salomón? Ahí estaban todos los fariseos, y por eso les digo, esto es historia, ya aquí les estoy metiendo historia. Se discutía doctrina en el pórtico de Salomón. Después les voy a pasar una gráfica de cómo está el templo, o el templo en aquellos tiempos. La puerta de Salomón es donde estaban la mayoría de fariseos, ¿no? Entonces, ¿pero qué querían ejemplificar los discípulos? Que muchos hermanos, Dios los sana, ¿y qué es lo que hacen? Ahí se quedan, ¿no? Ya me sanó. Es más, muchos hasta se van de la iglesia. Entonces, él no. Este cojo lo que hizo fue a aprender doctrina. Es decir, ya me sanó, ya me libertó el Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Conocer al que me sanó, conocer a mi libertador y saber qué es lo que quiere de mí. Entonces, no sé si ustedes en este momento tengan curiosidad de saber por qué Dios me escogió, por qué Dios me apartó de todo lo malo que hay allá afuera. Dios puso su misericordia en mí. ¿Por qué Dios? No sé si se han puesto o ustedes se han preguntado el por qué. Dios, ¿qué quiere de mi vida? Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Verdad? O a lo mejor ustedes creen, no lo sé. Yo no creo, ¿verdad? Pero pues se los tengo que decir, porque esto es lo que me dijo Dios. O creen que venir cada 8 días a escuchar la palabra, que es buena, que es importante, porque dice Hebreos 10 que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, pero escuchar la palabra de Dios y ya me voy a mi casa y otra vez dentro de 8 días nos volvemos a ver, y escuché la palabra y me cayó y estuvo bien bonita la prédica. O a lo mejor dicen, es que el pastor ya está chocheando, ¿no? Pero cada 8 días. ¿Y qué hacemos?
¿qué hacemos? Aquí lo importante es, y lo que Dios me dijo es, hace rato les decía yo, Dios dice, ya estoy cerca, ya estoy a la puerta. ¿Y de qué puerta hablamos? Ahorita, aguántenme, ya casi llego a esa puerta, Entonces, si Dios dice que está cerca a la puerta, si Dios dice que estamos cerca a la puerta, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir cada 8 días? Obviamente sí. Pero ¿qué más tengo que hacer? Él te buscó para que seas su discípulo. Él te buscó para que seas una extensión más del cuerpo de Cristo. Entonces, no sé si se han preguntado, explícame, Señor, ¿por qué existo? ¿Por qué yo vivo en este momento crucial de la historia de la humanidad? Estoy aquí. Yo les he dicho, pero eso cuando hablo con los jóvenes es más, les digo que para mí este es el momento más oscuro de la historia de la humanidad, porque vemos tanta maldad. Pero si es el más oscuro, yo me tengo que preguntar, ¿para qué estoy en este mundo? Recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios los conoce. Dios sabe qué están pensando. Dios sabe cuál es su intención. ¿Quieren servir a Dios? ¿Quieren ser discípulos? ¿Quieren servir al cuerpo de Cristo? Les digo, yo lo que veo, y como pastor se los digo, lo que veo es que Dios está cerca. Dios, ya vemos cuántas cosas, vemos la geopolítica de nuestro mundo, qué tan complicada se está volviendo. Entonces, voy a resumir todas estas puertas. Ya vimos las 7 puertas, ¿verdad? Voy a resumir las 7 puertas en una única puerta. Apocalipsis 3:20, y creo que lo hemos estudiado. Dice mi Señor, y esta palabra profética se la dijo al apóstol Juan. Le dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está haciendo referencia a la Santa Cena. Pero ahora sí, vayamos a sacarle todo el jugo a este verso que Dios dio. Porque este es el verso principal que Dios dio para esta Santa Cena. Dice que Él dice, yo estoy a la puerta. Y por eso les ejemplificaba yo que hace rato mi hermano Arturo es el que estaba más cerca. Ahorita ya no, el que está más cerca es Rosy. Ya está más cerca de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice, yo estoy a la puerta y nos va a llamar. Es decir, nos va a tocar. Pero dice, fíjense lo que dice, está condicionado. Si alguno oye mi voz. Aquí la pregunta sería, mi hermano, y creo que ahí las tienen en su cuadernito en la tercera parte. ¿Quién está a la puerta? Jesús. Les doy la respuesta. Entonces, pero ¿oyes la voz de nuestro Señor? Es decir, ¿a dónde quieres que entre nuestro Señor? A nuestra persona, a nuestra vida, que entre a gobernar mis pensamientos, mi corazón, mis decisiones. ¿Oyes su voz, mi hermano? Porque dice que si oyes su voz y abres la puerta. Aquí lo importante es, ¿tú le estás abriendo la puerta a mi Señor Jesús o no le estás abriendo la puerta? Se puede referir a el que le oye es el que está en obediencia y el que no le oye es el que está frío. ¿Se acuerdan que ya lo pasé, Mateo 24? Hay una parte donde dice que Él vendrá como ladrón en la noche. El ladrón, tú no sabes cuándo viene, ¿verdad? Porque no lo escuchas. Entonces, nuestro Señor va a venir como ladrón en la noche, no para nosotros, porque nosotros somos un pueblo entendido, porque nosotros estudiamos la Biblia, porque estudiamos sus profecías, porque hace rato les decía yo, tenemos que conocer la verdad, que la verdad es Jesús. Pero si no la estudio, si no la leo, si no la entiendo, si no la medito, si no la vivo, entonces, ¿qué tendrá que ser? Estoy en la oscuridad. Y entonces
Ahora sí, cuando venga mi Señor, voy a estar, Él vendrá como ladrón, porque voy a estar oscuro. Pero si yo la leo, entonces yo sé que Él viene y tengo conocimiento de que Él ya está a la puerta. Y sé, por eso les digo, a lo mejor muchos a mí me tachan y dicen, no, es que el pastor ya cree que ya va a venir el arrebatamiento. Pero estamos viendo los acontecimientos geopolíticos. Por eso creo que Dios ya está en la puerta. Está a punto de tocarnos la puerta. Aquí lo ideal sería, ¿le vas a abrir la puerta a nuestro Señor? ¿Y cómo se la vas a abrir? ¿Cómo le vas a decir? Aquí estoy, Señor, mira, sin mancha y sin arruga. Señor, ya puedes llevarme. Porque dice, la segunda parte dice, entraré a Él. Es decir, entrará a nosotros, a mi vida, a mis decisiones. ¿Tú te dejas gobernar por los mandamientos de mi Señor Jesús? ¿Te dejas gobernar por los mandamientos de la Biblia? Porque dice que si Él entra a Él, va a cenar contigo. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. A ver, ahora, yo les pregunto, ¿qué es eso de, ya voy por la última parte de este verso? Porque yo digo que este verso es el verso de la carnita. ¿Qué quiere decir eso de cenaré con Él y Él conmigo? Son como que dos cosas, ¿no? Yo así lo veo. A ver, se los voy a poner de otra manera. Ahorita regreso al verso, pero se los voy a poner de otra manera. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? La gran comisión. No, la gran comisión, recuerden. La gran comisión. Ahora, y por eso se los puse ahí. Ahí está en puntos. Primero es ir y hacer discípulos. Ese es el primer punto. Segundo punto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo eso dice Mateo 28, 19 y 20, ¿sí o no? Y después dice, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Se dan cuenta cómo son varios pasos? Así como está lo de las puertas, también la gran comisión tiene pasos, ¿verdad? Entonces, tenemos que, primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enseñarles todo lo que Él nos ha dicho, ¿verdad? Los mandamientos, todo eso. Cuarto, y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice Mateo 10. Voy a buscarlo. Mateo 28, 19 y 20, pero es el 20, dice. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo va a estar con... Dice que si hacemos todo esto, porque por eso se los puse en pasos, en 4 pasos, si hacemos todo eso, ¿qué dice? Que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, la pregunta es nuevamente, por eso les decía yo que esta Santa Cena fue de mucho que ustedes me ayuden a predicar. ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta el fin del mundo. No me respondan eso. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo sería el fin? ¿Hasta cuándo va a estar con nosotros? Cuando muramos. Hasta que moramos. Hasta que estemos allá abajo. ¿Quién más? ¿Quién da más? Ok, bueno. Entonces, Él dice que hasta el fin del mundo. ¿Cuándo este mundo va a tener su fin? ¿Su fin lo va a tener cuando nosotros estemos muertos? ¿El fin de este mundo va a ser cuando seamos arrebatados? ¿El fin de este mundo va a ser cuando esté la gran tribulación? ¿Cuándo va a ser el fin de este mundo? Cuando cada quien se arrepienta y deje el mundo ahí a un lado. Sí, puede ser. Decida Sí. dejar el mundo ahí, seguir a Jesús. Ok. El fin del mundo, ¿saben cuándo es? No hay fin del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener vida eterna, ¿sí o no? Para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que son salvos, para aquellos que no tienen mancha y sin arruga, ¿cuándo es el fin del mundo? De la tierra tal vez, pero no. En la tierra a lo mejor, como decían, carnal, Sí. cuando esté muerto. Claro. El fin de mi vida carnal. Pero yo sé que mi Señor, si, como dice Primera de Tesalonicenses 4, 15, 16, primero
vendrá por los muertos. Y aquellos que estemos vivos, nos transformará en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si ya estamos muertos, si morimos, en ese momento, si Dios viene, si todavía no ha venido Dios, primero va a rescatar a los muertos en Cristo, es decir, los que murieron salvos, ¿verdad? Los que murieron de que Él resucitó para acá. Los que murieron en el Antiguo Testamento, esa es otra cosa. Digo, son otros 20 pesos. Ya le estoy hablando de escatología, esa es otra cosa. Bueno, pero entonces, dijo Dios que va a venir por nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo va a estar con nosotros? Hasta siempre, hasta siempre. Yo le diría que hasta siempre. Esa sería la respuesta. Entonces, ahora lo que es la Gran Comisión con lo de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Lo voy a unir, mis hermanos, los dos versos. Cuando Él dice, cenaré con Él y Él conmigo, es en 2 pasos. Para mí, así lo entiendo. Primer paso, cenaré con Él. Tú le abres a mi Señor Jesús, Él va a venir a tu vida, va a cenar contigo, va a estar contigo. Es decir, va a estar en esta vida carnal, en este mundo, va a estar con nosotros. Y a través de la Santa Cena que hoy tomamos, podemos, dice Él, recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero después dice, y Él conmigo, o sea, nosotros con Él. ¿De qué evento creen que está hablando? Porque dice, primero, ya le entendieron ¿verdad? Esta parte de cenaré con Él. Va a venir con nosotros, va a venir a nuestra vida, a todo gobernar. Recordamos en la Santa Cena. Pero después dice, y Él conmigo. Es decir, que nosotros vamos a ir a donde Él está y vamos a cenar con Él. Por eso yo les decía, ¿cuándo es que Él nos va a dejar? Porque en Mateo 28:20 decía que Él estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Pues siempre vamos a estar con Él, porque Él, gracias a Dios, hoy está con nosotros y hoy va a cenar con nosotros. Pero si estamos muertos o estemos vivos y seamos arrebatados, nosotros iremos a la presencia de Él. Por eso dice, y Él conmigo. Sí, ¿ya me entendieron cómo está? ¿Sí? Entonces, es en 2 pasos. Nosotros estaremos en la vida eterna con Él. No sé si entendieron este verso de Apocalipsis 3:20, que hoy Dios quiso que entendiéramos, y que gracias a eso debemos de abrir esas puertas. Les digo, no son nada más esas 7 puertas, sino que existen más puertas, pero estas son las puertas que hoy Dios quiere que nosotros conozcamos y que principalmente nos vayamos preparando para este Apocalipsis 3:20, que dice que yo estoy a la puerta y Él nos está llamando. Si le oyes, abrirás la puerta. Y si abres la puerta y Él entra a tu vida, Él va a cenar hoy contigo. Y entonces, posterior, nosotros iremos con Él. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, mi Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque